Caí al suelo antes de pronunciar mi discurso. El auditorio de la preparatoria más exclusiva de San Pedro Garza García estaba completamente en silencio. Llevaba 6 meses escribiendo las palabras exactas para despedir a mi generación. Pero mientras caminaba hacia el podio, el peso aplastante de ser la hija perfecta finalmente me rompió. Las luces del techo se convirtieron en líneas blancas y borrosas que lastimaban mis ojos. Mis rodillas golpearon la madera pulida del escenario con un sonido sordo que resonó en los micrófonos. Lo último que vi antes de que el mundo se apagara por completo fueron 3 asientos vacíos en la primera fila. 3 sillas de terciopelo con placas doradas que llevaban los nombres de mi familia. Leticia, mi madre. Roberto, mi padre. Y Mateo, mi hermano mayor. Ninguno de ellos estaba ahí para verme recibir el premio a la excelencia académica. Tenían planes mucho más importantes en un festival exclusivo de música urbana en la Ciudad de México. Y mientras yo dejaba de respirar en medio de un auditorio repleto, ellos estaban ocupados publicando fotos de su estilo de vida impecable. Desperté 72 horas después. El dolor fue lo primero que registró mi cerebro. Mi garganta ardía como si hubiera tragado vidrio molido, una secuela brutal del tubo de respiración que acababan de retirarme. Había cables fríos pegados a mi pecho, y el sonido rítmico de un monitor cardíaco llenaba la habitación de cuidados intensivos. El olor a antiséptico era tan fuerte que me mareaba. Una enfermera de uniforme azul marino se acercó a mi cama. Se llamaba Carmen. No me dio esa sonrisa plástica y condescendiente que los adultos de nuestro círculo social suelen usar cuando creen que una adolescente es demasiado frágil para soportar la verdad. Carmen tenía una mirada dura, forjada por años de ver la verdadera cara de las familias adineradas cuando las puertas del hospital se cierran. Revisó mis signos vitales, ajustó el goteo intravenoso de mi brazo izquierdo y colocó mi teléfono celular sobre la mesa de noche. La batería estaba casi muerta, pero la pantalla iluminó una notificación. Tenía un nuevo mensaje de voz. Por un segundo, mi corazón inestable se aceleró. La niña obediente que vivía dentro de mí pensó que estarían aterrados. Pensé que estarían en la sala de espera, suplicando verme, arrepentidos por haber faltado a mi graduación. Levanté la mano temblorosa y presioné el botón de reproducir. La voz de mi padre llenó el espacio silencioso. No sonaba asustado. No sonaba como un hombre al borde de perder a su única hija. Sonaba profundamente irritado, con ese tono arrogante y exigente que reservaba para los meseros y los empleados de su empresa. Dijo: «Contesta el teléfono, Valentina. Te necesitamos ahorita. Deja de hacerte la ofendida que tenemos prisa». Algo dentro de mí se rompió para siempre en ese instante. No fue una ruptura dolorosa, sino una desconexión fría, absoluta y liberadora. Una quietud helada reemplazó el miedo que sentía. Apagué la pantalla del teléfono, lo dejé sobre las sábanas blancas y miré a Carmen. Con una voz que apenas era un susurro rasposo, le pregunté cuántas veces había llamado el hospital a mi familia. Carmen tomó su tableta clínica. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos reflejaban una profunda repulsión por lo que estaba a punto de leer. Me explicó que yo había sufrido una arritmia severa, provocada por el agotamiento extremo, la deshidratación y la presión constante a la que estaba sometida. El equipo de cardiología me había mantenido bajo sedación profunda durante 3 días completos para estabilizar mi corazón. El director de mi escuela había viajado en la ambulancia sosteniendo mi mano. Mi consejera académica se había quedado en la sala de espera hasta la madrugada, llorando de impotencia. Pero las 3 personas que exigían mi perfección absoluta, las personas que utilizaban mis calificaciones para promocionar su empresa de consultoría de admisiones, no se habían presentado. Carmen leyó el expediente en voz alta porque yo tenía derecho a saberlo. 48 intentos documentados a 3 números de teléfono diferentes. El personal de urgencias había dejado decenas de mensajes de voz urgentes detallando mi condición crítica. Yo cerré los ojos, intentando procesar la magnitud de ese número. 48 veces el teléfono sonó mientras yo estaba conectada a un respirador artificial. Pero luego Carmen hizo una pausa, tomó aire profundamente y me entregó el golpe final. Una de las llamadas sí fue contestada. Esa única oración me dolió mucho más que las 47 llamadas ignoradas. Fue en el 7º intento, pocas horas después de mi colapso en el escenario. La nota del médico de guardia detallaba la conversación con absoluta precisión. Mi madre había respondido el teléfono. El médico le explicó que su hija de 18 años estaba en terapia intensiva con un ritmo cardíaco inestable y que necesitaban el consentimiento de un familiar de inmediato.
La respuesta de mi madre quedó grabada en el archivo médico del hospital. Dijo que estaban fuera de la ciudad apoyando la carrera de mi hermano, y que yo siempre había sido muy dramática bajo presión. Le pidió al médico que manejaran el berrinche hasta la mañana siguiente, porque la música del área exclusiva del festival estaba demasiado alta y no podía escucharlo bien. La llamada duró exactamente 53 segundos. 53 segundos para decidir que una fiesta era más importante que mi supervivencia. Los recuerdos comenzaron a regresar en fragmentos dolorosos. Recordé a mi madre ajustando el ángulo de mi birrete esa misma mañana, ignorando mi palidez solo para tomarse una foto perfecta para sus redes sociales. Recordé a mi padre quejándose de lo caro que había sido mi último año escolar, exigiéndome que fuera agradecida por el estatus que me daban. Recordé a Mateo riéndose burlonamente cuando les rogué que se quedaran para escuchar mi discurso. Me había dicho que yo daría más discursos aburridos en el futuro, pero que él no podía perder la oportunidad de codearse con verdaderos productores musicales. El evento no era solo un festival para ellos. Mateo había comprado un espacio privado en un escenario secundario para simular que era una estrella, y mis padres lo trataban como el inicio del imperio que los salvaría de la ruina social. Eligieron su fantasía de poder sin dudarlo un segundo. Esa misma tarde, la pesada puerta de la habitación se abrió lentamente. No eran mis padres. Era mi abuelo Arturo. Él era el padre de mi madre, un auditor bancario retirado, un hombre de Monterrey de la vieja guardia que siempre había preferido el silencio y la prudencia a la confrontación. Llegó con las botas empolvadas, habiendo manejado a toda velocidad directamente desde su rancho tras recibir la llamada que mi escuela finalmente logró comunicarle. No traía flores, ni globos, ni tarjetas de recuperación. Traía una vieja bolsa de lona verde y un pesado sobre rojo de una institución bancaria internacional. Se acercó arrastrando los pies, luciendo 10 años más viejo de lo que recordaba. Se sentó junto a mi cama, tomó mi mano fría entre sus manos ásperas y comenzó a llorar en absoluto silencio. No se disculpó por haberse perdido la graduación. Se disculpó por algo mucho más grande, algo que llevaba años ignorando para mantener la supuesta paz en la familia. Me dijo con voz quebrada que debió haber notado lo que estaban haciendo a mis espaldas. Me dijo que la cobardía de no enfrentar a su propia hija me había costado casi la vida. Yo lo miré confundida, pensando que el analgésico intravenoso me estaba nublando la mente. Arturo respiró hondo, abrió el sobre rojo y sacó decenas de estados de cuenta bancarios impresos. Eran los registros detallados de un fideicomiso educativo que mi difunta abuela había creado exclusivamente para mí. Yo sabía de la existencia de ese fondo legal, pero mis padres siempre me dijeron que era una cantidad minúscula, un dinero simbólico e intocable hasta que yo cumpliera 21 años. El primer documento que mi abuelo colocó sobre la mesa tenía fecha de hacía 18 meses. El saldo inicial era de $112,400. Luego, con las manos temblando, colocó el estado de cuenta más reciente sobre mis piernas cubiertas por la sábana del hospital. El saldo actual era menor a $10,000. Me quedé sin aliento. El sonido de mi monitor cardíaco se aceleró, delatando el pánico que subía por mi garganta. Los números bailaban frente a mis ojos mientras intentaba comprender la magnitud del robo. Las transferencias no habían ido a ninguna cuenta de ahorros para mi futuro universitario. El dinero había sido inyectado directamente a la empresa de alquiler de eventos de mi padre, un negocio que llevaba años sangrando dinero y al borde de la quiebra. Había decenas de pagos a clínicas de cirugía estética de lujo en la zona de Valle Oriente para los procedimientos rejuvenecedores de mi madre. Y el retiro más reciente, el movimiento que había detonado todo este colapso financiero, era un pago de $18,000 para asegurar el espacio de Mateo en el Festival de Música en la capital. Arturo señaló con el dedo índice 3 documentos adjuntos. Había 3 autorizaciones electrónicas de retiro procesadas a mi nombre. 3 firmas digitales perfectamente falsificadas que yo jamás había visto, mucho menos autorizado. El mensaje de voz irritado de mi padre de repente tenía un sentido perfecto y aterrador. No me estaban llamando desesperados para saber si yo seguía respirando. Me necesitaban urgentemente porque el abuelo Arturo, al detectar irregularidades graves en su revisión trimestral de los bancos, había intervenido y congelado el fideicomiso. El departamento de fraudes de la institución había bloqueado preventivamente el pago de $18,000 para el evento de Mateo. Si yo me negaba a confirmar ante el banco que había autorizado esos retiros personalmente, el pago sería revertido esa misma tarde. La presentación de mi hermano sería cancelada de inmediato.
Las cuentas comerciales de mi padre quedarían bloqueadas y bajo estricta investigación federal por lavado y fraude. Habían ignorado deliberadamente 48 llamadas del hospital donde yo luchaba por sobrevivir a una falla cardíaca. Pero cuando su dinero dejó de moverse, recordaron milagrosamente que yo existía. Pero la profundidad de la traición no terminaba ahí. Arturo bajó la mirada, lleno de vergüenza e impotencia, y me entregó un reporte detallado del buró de crédito. Mi padre había utilizado mi número de identificación oficial para abrir múltiples tarjetas de crédito a mi nombre apenas unas semanas después de mi cumpleaños número 18. El saldo adeudado superaba los $14,000 en compras de lujo. Cada mes, mi madre hacía el pago mínimo indispensable utilizando el dinero de mi propia cuenta de débito personal. La misma cuenta donde yo depositaba religiosamente el dinero de mi beca académica y el sueldo de mis turnos de medio tiempo en la biblioteca. Mi excelente historial crediticio había sido construido en secreto sobre una montaña de deuda fraudulenta que yo ignoraba por completo. Mi abuelo admitió con voz ronca que había sospechado del mal manejo de los fondos durante meses. Pero confrontar a su hija Leticia significaba destruir la ilusión de la familia perfecta frente a la élite de la ciudad. Él había aceptado excusas ridículas de mi madre que jamás habría aceptado de un cliente corporativo en su banco. Había querido evitar el drama y el escarnio público a toda costa. Y mis padres usaron esa debilidad, ese miedo al qué dirán, como un escudo perfecto para saquear mi futuro y financiar sus delirios de grandeza. En ese preciso momento, mi teléfono vibró de nuevo sobre la cama. Los mensajes de texto comenzaron a entrar como una avalancha incesante. El primero era de mi madre, escrito con la urgencia rabiosa de alguien que está perdiendo el control de su narrativa. Decía: «Sabemos que ya despertaste. Contesta el teléfono antes de que hagas un oso tremendo frente al banco y arruines a tu propia familia». El segundo mensaje era de mi padre. Escribió: «El banco está malinterpretando un simple arreglo financiero familiar. No seas inmadura y egoísta. Una llamada tuya arregla todo este malentendido. Compórtate». Luego llegó el mensaje de Mateo. Decía: «No destruyas mi futuro por tus estupideces emocionales. La neta te pasas de dramática. El equipo ya está montado en el escenario. Libera el maldito pago ya». Leí cada mensaje lentamente, absorbiendo cada palabra de desprecio. No sentí tristeza. No sentí el impulso desesperado de llorar o de buscar su aprobación, como había hecho durante toda mi vida tratando de ser la hija perfecta. Sentí una claridad mental absoluta y escalofriante. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, los envié a un correo electrónico seguro que acababa de crear, y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Miré a mi abuelo, y, con una voz helada que no reconocí como mía, le pedí que llamara a un abogado de inmediato. También le pedí a la enfermera Carmen que me indicara los pasos exactos y legales para obtener una copia certificada de la bitácora completa de llamadas del hospital. Los monitores cardíacos a mi alrededor ya no sonaban como una advertencia médica sobre mi fragilidad. Sonaban como una cuenta regresiva implacable para ellos. 1 hora más tarde, estábamos en una videollamada segura con Beatriz. Beatriz era una abogada especialista en fraudes corporativos y leyes de fideicomisos de alto nivel que mi abuelo conocía bien. Era una mujer impecable, de mirada aguda y voz calculadora, que no toleraba el drama emocional. Me escuchó relatar los hechos sin interrumpir una sola vez, tomando notas metódicas en su escritorio. Me explicó con frialdad jurídica que, como yo ya tenía 18 años cumplidos, los fideicomisarios ya no tenían absolutamente ninguna autoridad para realizar retiros sin mi consentimiento legal expreso y documentado. Si mis firmas habían sido falsificadas sistemáticamente, estábamos hablando de fraude bancario, abuso de confianza fiduciaria severa y robo de identidad agravado. Beatriz me miró a través de la pantalla y me dio 3 reglas estrictas e inquebrantables. No amenazar a nadie bajo ninguna circunstancia. No publicar ninguna acusación ni comentario pasivo-agresivo en redes sociales. Y no aceptar ninguna reunión privada con mi familia sin testigos presenciales dispuestos a declarar. La evidencia primero, me dijo con una media sonrisa. La destrucción viene después. Juntos en esa habitación de hospital, construimos una línea de tiempo irrefutable. Beatriz cruzó los horarios exactos de las publicaciones ostentosas de mi madre en redes sociales con los registros de emergencia del hospital. A las 9:07 de la mañana, mi madre había publicado una foto de mi programa de graduación presumiendo a su hija genio. A las 10:51, mi corazón colapsó frente a cientos de personas en el escenario.
La primera llamada de emergencia del hospital salió a las 11:03. A las 11:26, mi madre contestó el teléfono desde la zona exclusiva del festival y desestimó mi emergencia médica como una rabieta. A la 1:14 de la tarde, mi padre intentó usar la cuenta vinculada al fideicomiso para pagar el balance final de $18,000 de la presentación de Mateo. A las 4:39, el hospital dejó el mensaje de voz más urgente advirtiendo sobre el riesgo de muerte. A las 5:02, mis padres aparecieron en una transmisión en vivo en Internet, riendo a carcajadas y bailando con copas de champaña en la mano cerca del escenario principal. Durante 2 días completos y consecutivos, abrieron los mensajes de voz del hospital, rechazaron las llamadas entrantes y siguieron publicando su vida perfecta y fabricada. Mi abuelo se veía físicamente enfermo mientras Beatriz detallaba la gravedad implacable de los delitos financieros. Me ofreció con lágrimas en los ojos pagarme cada centavo perdido de su propio patrimonio para evitar que yo tuviera que enfrentarlos en tribunales. Yo rechacé su oferta sin dudarlo un segundo. El dinero de mi abuelo cubriría la deuda y me mantendría a salvo. Sí, pero también permitiría que mis padres evitaran las consecuencias públicas y legales de lo que habían hecho. Ellos necesitaban mantener su imagen de riqueza intacta frente a la élite implacable de la ciudad, y yo estaba a punto de prenderle fuego a todo su teatro. Le dije a Beatriz que quería las cuentas congeladas de forma permanente y los documentos fraudulentos impugnados ante las autoridades. No me interesaba arruinarlos por una venganza ciega o emocional. Me interesaba dejar de ser el trofeo silencioso que utilizaban para financiar sus mentiras y sus lujos. Justo antes del mediodía, las pesadas puertas dobles del ala de cuidados intensivos se abrieron de golpe. Sabía que eran ellos incluso antes de verlos. Escuché los gritos agudos de mi madre exigiendo que el personal de seguridad no se atreviera a tocarla. Reclamaba a los 4 vientos su derecho inalienable como madre, gritando que el hospital había sido un nido de negligencia al no informarle adecuadamente sobre el estado crítico de su hija. Mi padre venía caminando rápido detrás de ella, amenazando con demandar a la clínica entera y presumiendo en voz alta sus supuestos contactos en el gobierno estatal. Mateo entró de último, arrastrando los pies, revisando la pantalla de su teléfono de diseñador y quejándose en voz alta de que tenía un vuelo de regreso que no podía perder. Los 3 habían abandonado el festival y cruzado el país en el primer vuelo disponible en la madrugada. Pero no lo hicieron porque un especialista les dijo que yo casi pierdo la vida. Lo hicieron porque el banco les había dado hasta las 5 de la tarde de ese día para obtener mi firma presencial, o el pago rebotaría definitivamente y se iniciaría una auditoría. Les pedí a los guardias de seguridad que les permitieran acercarse a mi cama, pero exigí que mi abuelo y la enfermera Carmen permanecieran flanqueando la cama como testigos presenciales. Cuando Leticia, mi madre, me vio conectada a los cables, su rostro adoptó inmediatamente la expresión calculada de una mártir. Corrió hacia la cama con los brazos abiertos, soltando sollozos escandalosos y teatrales pero sin derramar una sola lágrima real. Yo levanté una sola mano en el aire. El gesto fue tan frío, tan inesperado y definitivo, que ella se detuvo en seco, como si se hubiera estrellado contra un muro de cristal invisible. Su rostro pasó en un microsegundo de la angustia actuada a una profunda y oscura indignación. Mi padre ni siquiera intentó abrazarme ni fingir preocupación. Se acercó por el lado derecho de la cama, ignorando por completo el monitor que registraba los latidos inestables de mi corazón frágil. Arrojó una pesada carpeta de cuero sobre mi bandeja de comida de metal. Me miró desde arriba y dijo con voz dura y autoritaria: «Podemos lidiar con tus dramas emocionales después de que arreglemos este absurdo problema financiero con el banco». Ahí estaba la verdad absoluta, la jerarquía indiscutible de sus preocupaciones, escupida frente a mí sin una sola gota de vergüenza o remordimiento. El documento legal dentro de la carpeta era una autorización retroactiva redactada apresuradamente por algún abogado barato. Declaraba bajo juramento que yo había estado plenamente consciente y de acuerdo con cada retiro millonario de mi fideicomiso, justificándolos bajo el pretexto de apoyo familiar y gastos educativos legítimos. También incluía una cláusula absurda e insultante que afirmaba que las tarjetas de crédito habían sido abiertas a mi petición expresa para enseñarme responsabilidad financiera temprana. Mi madre dio un paso adelante, sacó una pluma costosa de su bolso de diseñador y la empujó violentamente contra mi mano pálida. Bajó la voz a un susurro siseante, intentando sonar conciliadora pero destilando un veneno inconfundible.
Firma esto de una vez por todas y todos podremos irnos a casa a descansar y olvidar este malentendido. Miré fijamente a los ojos de la mujer que le había dicho a un médico de urgencias que manejara mis berrinches hasta la mañana siguiente porque la música estaba muy alta. Luego miré al hombre que había intentado transferir $18,000 de mi futuro para comprar la popularidad vacía de su hijo, mientras mi cuerpo colapsaba. La habitación quedó en un silencio tan espeso que casi podía asfixiarnos. «Ustedes ya usaron mi nombre», les dije, con un tono tan bajo, plano y desprovisto de emoción que los hizo retroceder instintivamente. «No van a obtener mi firma también». El rostro de mi padre se endureció, sus venas resaltando de furia en el cuello mientras apretaba los puños. Mateo soltó un insulto desde el pasillo, gritando que yo era una envidiosa resentida, que estaba destruyendo el trabajo de decenas de personas inocentes. Mi abuelo Arturo se puso de pie en silencio, abrió la puerta de la habitación por completo y le indicó a los guardias de seguridad que la visita había terminado y que los retiraran del lugar. Mientras los escoltaban fuera de la habitación entre gritos, amenazas legales y forcejeos bochornosos, mi madre logró soltarse por un segundo del agarre del guardia. Se acercó a un palmo de mi rostro. Sus ojos estaban inyectados en sangre, despojados finalmente de cualquier rastro de amor maternal o civilidad. Se inclinó sobre la barandilla de metal de mi cama, invadiendo mi espacio, y me susurró al oído con una frialdad absoluta y aterradora. «No tienes idea de lo que le pasa a la gente que traiciona a esta familia en nuestro círculo, Valentina. Te juro que te vas a arrepentir toda tu vida». La puerta de la habitación se cerró con un golpe violento justo después de que mi madre escupiera esa amenaza. Me quedé en completo silencio, escuchando el pitido rítmico de mi monitor cardíaco. Mi abuelo Arturo se sentó lentamente en la silla de visitas y hundió el rostro entre sus manos ásperas. Mi madre había prometido que me arrepentiría toda la vida, y en San Pedro Garza García, esa no era una simple frase hecha. En nuestro círculo social, la reputación es una moneda mucho más valiosa que la verdad, y ellos comenzaron a gastar esa moneda antes de que yo siquiera saliera de la unidad de cuidados intensivos. La campaña de difamación fue brutal y metódicamente calculada. En menos de 24 horas, los grupos privados de mensajes de las mujeres más influyentes del club campestre estaban inundados de rumores fabricados por Leticia. Mi madre les contaba entre supuestas lágrimas que la presión académica me había quebrado la mente. Decía que los medicamentos fuertes me tenían confundida, paranoica y profundamente celosa del éxito inminente de mi hermano. Mateo también hizo su parte en las redes sociales. Perdió su codiciado espacio en el escenario del Festival de la Ciudad de México cuando el pago de $18,000 fue rebotado de forma permanente por el banco. Esa misma noche, subió un video desde un balcón lamentándose de su mala suerte. Dijo a sus miles de seguidores que una familiar tóxica y mentalmente inestable, cegada por la envidia, estaba saboteando el trabajo de decenas de personas inocentes. Cientos de extraños comenzaron a insultarme en Internet sin siquiera saber mi nombre. Mi madre me reenvió capturas de pantalla de los comentarios de odio con un mensaje corto que decía: «Mira lo que provocaste por caprichosa». Estuve a punto de responder. Mis dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono, sintiendo la urgencia desesperada de gritar la verdad y defenderme. Pero recordé el consejo estricto de la abogada Beatriz. Silencio absoluto. El silencio había sido la prisión que mi familia diseñó para mí durante 18 años. Ahora, ese mismo silencio era mi estrategia. El día que me dieron de alta del hospital, mis padres no aparecieron en la sala de espera. Mi abuelo me llevó en su vieja camioneta hasta su modesta casa de ladrillo rojo, lejos de las mansiones de mi vecindario. Había vaciado su pequeño estudio en la planta baja y colocado una cama nueva junto a la ventana para que yo no tuviera que subir escaleras. La habitación era sumamente sencilla, pero el aire se sentía limpio. Nada en esa casa había sido comprado a expensas de mi futuro. Dormí profundamente durante 16 horas seguidas. Cuando finalmente desperté, encontré un cuaderno en blanco de pasta dura sobre el escritorio, acompañado de una nota escrita a mano por mi abuelo. La nota decía: «Escribe todo lo que recuerdes, antes de que alguien te convenza de que no sucedió». Y eso hice. Empecé documentando cada minuto desde que desperté en el hospital. Luego, retrocedí en el tiempo y llené esas páginas con años de negligencia meticulosamente maquillada. Escribí sobre mis cumpleaños infantiles que fueron cancelados en el último minuto para financiar las grabaciones de estudio de Mateo.
Escribí sobre mis premios estatales de debate que mis padres utilizaron como simples anuncios publicitarios para vender los servicios de su consultoría de admisiones. Escribí sobre la regla de oro de nuestra casa. Yo tenía la obligación de ser perfecta, excelente y brillante, pero jamás tenía el derecho de ser un inconveniente para ellos. Llenar ese cuaderno no me hizo sentir fuerte de inmediato. Me hizo sentir una furia tan profunda y oscura que me asustó. Un par de días después, durante mi primera sesión de terapia, la doctora Ellis escuchó mis temores. Me miró con calma y me explicó que el enojo no era un defecto de mi carácter. El enojo, dijo ella, es información valiosa. Es tu mente diciéndote que alguien cruzó una frontera que no debía cruzar. Me dijo que mi único trabajo ahora era decidir cómo iba a proteger esa frontera. Y la única forma de protegerme era construyendo un muro legal de acero. Con la guía implacable de Beatriz, cambié absolutamente todas mis contraseñas de correos y bancos. Moví mi línea telefónica a una cuenta nueva que mis padres no pudieran rastrear. Congelé mi historial crediticio por completo y redireccioné toda mi correspondencia postal a una caja de seguridad. Presentamos un reporte policial formal por el robo de mi identidad y abrimos disputas legales por cada cargo fraudulento. Mi abuelo Arturo eliminó a Leticia y a Roberto como usuarios autorizados de todas las cuentas bancarias que él controlaba. Cada paso práctico y frío que dábamos se sentía 10 veces más poderoso que cualquier grito o insulto que yo pudiera haberles lanzado. Pero entonces, mis padres cambiaron de táctica. Mi padre llegó a la casa de mi abuelo una noche lluviosa. Estacionó su enorme camioneta de lujo bloqueando la entrada y apuntó las luces altas directamente contra las ventanas de nuestra sala. No tocó el timbre. Se quedó sentado en la oscuridad de la cabina y llamó al teléfono de mi abuelo 12 veces seguidas. Cuando Arturo salió al jardín para confrontarlo, yo me quedé observando detrás de las cortinas. Mi padre no gritaba. Utilizó ese tono condescendiente y resbaladizo que empleaba para cerrar negocios. Acusó a mi abuelo de estar robándole a su hija y destruyendo el sustento económico de la familia por un malentendido menor. Mi abuelo se mantuvo firme bajo la lluvia. Le respondió con una voz inquebrantable que el dinero de ese fideicomiso nunca le perteneció, que mi firma nunca le perteneció y que el derecho a controlar mi vida había terminado. Mi padre sonrió con malicia antes de subir la ventana. Le informó a mi abuelo que él y Leticia estaban a punto de organizar una inmensa gala pública en mi honor, anunciándola como una celebración por la vida de la estudiante más brillante de Monterrey. Habían invitado a toda nuestra familia extendida, a clientes millonarios, a políticos locales y al director de mi escuela. Si yo me negaba a asistir, dijo mi padre, todos en la ciudad verían lo ingrata y loca que me había vuelto. Si yo asistía, ellos retomarían el control de su imagen perfecta y utilizarían mi colapso cardíaco como una trágica historia de superación para vender sus negocios. Me habían acorralado utilizando la presión social de San Pedro. Cuando la camioneta desapareció en la oscuridad, Arturo entró empapado y me preguntó si debía llamar a Beatriz para enviar notificaciones legales que clausuraran el evento privado. Yo miré mi cuaderno lleno de notas, respiré hondo y negué con la cabeza. Dije en voz baja, no canceles nada. Deja que inviten a todos los que quieran. Es hora de que la ciudad escuche el discurso que no pude dar. 2 días antes de la supuesta gala benéfica, Leticia intentó una última maniobra desesperada. Llegó a la casa de mi abuelo sola, vestida de manera impecable, sosteniendo la misma carpeta de cuero que había llevado al hospital. Se sentó en el sofá de la sala e intentó fingir vulnerabilidad. Me dijo que la presión financiera de aparentar un nivel de vida que ya no tenían los había empujado a tomar decisiones equivocadas. Me dijo que la oportunidad musical de Mateo iba a salvarnos a todos de la bancarrota. Luego, deslizó un contrato impreso sobre la mesa de centro. Era una oferta de paz envenenada. Si yo firmaba un documento autorizando los retiros de mi dinero y retiraba la denuncia por fraude, ellos cerrarían las tarjetas de crédito y me pagarían la mitad del dinero robado en un plazo de 10 años. A cambio, yo debía presentarme en la gala, sonreír frente a las cámaras y declarar públicamente que todas mis acusaciones previas habían sido producto de alucinaciones médicas. No querían reparar el daño. Querían borrar la realidad y comprar mi cordura por la mitad de lo que me habían robado. La miré a los ojos y le pregunté si admitirían públicamente que ignoraron mis alarmas médicas por quedarse a tomar champaña en un concierto. Leticia se puso de pie, furiosa al ver que no podía manipularme. Tomó su carpeta y salió de la casa murmurando que yo estaba disfrutando castigarlos.
No era castigo. Era pura y simple rendición de cuentas. La noche de la gala, me puse un vestido elegante color azul marino. La incisión en mi pecho había sanado, pero aún llevaba el discreto monitor cardíaco bajo la tela. Llegamos al salón de eventos más lujoso de San Pedro en la camioneta de mi abuelo, acompañados por la abogada Beatriz, quien cargaba 2 gruesos maletines de cuero. Antes de cruzar las puertas de cristal, recibí un último mensaje de texto de Mateo que decía: «Sonríe, agradece el esfuerzo y deja de hacer que todo se trate de ti». El salón estaba decorado con un exceso casi obsceno. Cientos de rosas blancas adornaban las mesas. Pancartas gigantes con mi fotografía de graduación colgaban de las paredes bajo el título falso de la beca de excelencia. 200 personas de la élite de Monterrey conversaban en voz baja, bebiendo licores costosos. Mis padres nos vieron entrar y un alivio inmediato cruzó por sus rostros. Creían sinceramente que mi presencia en ese lugar significaba mi rendición absoluta. Mi madre corrió a abrazarme frente a un fotógrafo contra Tbausi. Me susurró al oído con una sonrisa tensa: «No nos avergüences esta noche, Valentina». Yo le susurré de vuelta: «No lo haré. Ustedes ya hicieron el trabajo por mí». El programa comenzó con un video manipulado lleno de fotografías mías de pequeña, donde todos aparentábamos ser una familia de revista. Luego, Leticia tomó el micrófono principal en el escenario. Con una actuación impecable, lloró frente a los empresarios y benefactores. Habló sobre el terror paralizante que siente una madre al enterarse de que su hija está en terapia intensiva, mintiendo con cada sílaba que salía de su boca. La audiencia aplaudía conmovida por su falso sacrificio. Cuando finalmente me invitó a subir al escenario para recibir un cheque simbólico, caminé lentamente. Quería que el salón quedara en absoluto silencio. Mi madre me entregó el micrófono y se colocó a mi lado derecho, lista para la fotografía final de su triunfo social. Miré hacia la cabina de control en la parte trasera de la sala, donde Beatriz ya estaba junto al ingeniero de sonido, y le di una señal invisible. Agradecí con voz serena y clara al director de la escuela, a los paramédicos y al equipo médico del hospital. No mencioné a mis padres. La sonrisa congelada de mi padre comenzó a temblar en la primera fila. Dije frente a la audiencia: «Me invitaron a hablar esta noche sobre el verdadero sacrificio y la lealtad familiar, así que traje un registro detallado de quién hizo realmente los sacrificios». La pantalla gigante a mis espaldas parpadeó. El rostro de Leticia desapareció y fue reemplazado por una enorme línea de tiempo proyectada. El primer dato mostraba la hora exacta de mi falla cardíaca. A continuación, proyecté el registro oficial certificado del hospital. 48 llamadas ignoradas. 48 intentos de salvar mi vida. Y junto a ese número, leí en voz alta la nota médica donde mi madre ordenaba a la unidad de urgencias que manejaran mi berrinche hasta el día siguiente. Un murmullo tenso y escandalizado comenzó a extenderse por las mesas cubiertas de manteles de seda. Leticia intentó arrebatarme el micrófono con las manos temblorosas, pero yo di un paso atrás, la miré con frialdad y le dije: «Tendrás tu turno en un momento». Yo no tuve mi turno cuando estaba inconsciente y conectada a un respirador. La siguiente diapositiva apareció en pantalla. Mostraba las publicaciones ostentosas de mi madre bebiendo y bailando en el Festival de la Capital, publicadas exactamente 14 horas después de que el hospital le notificara que mi corazón fallaba. Mateo se puso de pie desde su mesa, gritando con la voz quebrada que esas fotografías estaban totalmente fuera de contexto. Yo no le respondí. Solo pedí por el micrófono que reprodujeran la pista de audio número 1. La voz arrogante de mi propio hermano inundó los parlantes del salón, exigiéndome que dejara de ser emocional para no destruir su futuro financiando su estilo de vida. Entonces, pasé a las finanzas de la noche. No proyecté los números completos por consejo legal de Beatriz, pero mostré las gráficas del saldo original de $112,000 comparado con el remanente miserable que dejaron. Expliqué en un tono completamente desprovisto de emoción que mi identidad había sido robada para abrir líneas de crédito. Me dirigí directamente a los patrocinadores más importantes del evento, gente que había donado miles de dólares creyendo que apoyaban a estudiantes de bajos recursos. Les informé con total tranquilidad que el fondo de becas no existía legalmente en ningún registro federal, y que cada centavo de las entradas costosas que pagaron estaba cayendo directamente en la cuenta personal de la empresa de mi padre. El salón estalló. El caos fue instantáneo y devastador. El gerente del hotel se acercó corriendo para confiscar las cajas de donativos. El director de mi escuela bajó la cabeza y se retiró del lugar a paso acelerado.
Los empresarios más poderosos de la ciudad exigían devoluciones a gritos, sintiéndose humillados por haber sido utilizados en una estafa tan burda. Mi padre subió al escenario fuera de sí, apuntando con el dedo a mi abuelo y acusándolo de fabricar pruebas para destruir su negocio de eventos. Pero mi abuelo Arturo no retrocedió. Levantó en alto el documento original del fideicomiso bancario y le dijo frente a toda la élite: «Le fallé a mi nieta por confiar en la supuesta paz de esta familia, pero no le volveré a fallar ocultando las miserias de lo que ustedes son». Mi madre, viendo cómo el imperio de mentiras que había construido durante décadas se evaporaba frente a sus ojos, tomó el segundo micrófono del escenario. Con el maquillaje corrido y la voz desgarrada, intentó justificarse frente a la alta sociedad. Dijo que los verdaderos padres entienden que a veces hay que tomar recursos de un hijo fuerte para salvar a un hijo débil. Y entonces, su narcisismo ciego la hizo escupir la frase que selló su tumba social de manera permanente. Gritó a todo pulmón: «Valentina ya tenía una beca académica completa. Ella no necesitaba todo ese dinero tanto como nosotros». Nadie más volvió a aplaudir. El silencio prolongado de 200 personas de la alta sociedad mirándola con absoluto desprecio fue mi verdadera victoria. No sentí necesidad de sonreír de manera triunfal. Solo sentí que mi mente finalmente estaba limpia. Dije por el micrófono: «Mi salud, mi identidad financiera y mi futuro nunca fueron recursos adicionales para que esta familia financiara sus delirios». Dejé el micrófono sobre el podio y bajé las escaleras. Mientras caminaba por el pasillo central, mi padre corrió detrás de mí y bloqueó la salida del vestíbulo. Con los ojos inyectados en furia y terror, me exigió que regresara a ese escenario y les dijera a todos que íbamos a arreglar este problema financiero en privado. Durante años, esa misma mirada agresiva me habría congelado de miedo y me habría hecho disculparme. Esta vez, lo miré sin parpadear. Saqué mi teléfono del bolso de mano, marqué al número de emergencias policiales y solicité que enviaran oficiales al hotel para ayudarme a salir con seguridad debido a amenazas verbales. Esa fue la llamada número 49 en esta historia. Y fue la primera llamada que hice exclusivamente para salvarme a mí misma. La investigación financiera y penal duró 9 largos meses. En ese tiempo, inicié mi vida universitaria con un semestre de retraso, asistí a decenas de terapias de rehabilitación cardíaca y descubrí que la paz verdadera es un proceso solitario, lento y nada dramático. Se compone de alarmas para tomar medicamentos, tardes de estudio en la biblioteca, reportes de crédito disputados y, a veces, mañanas donde extrañaba la idea de la familia que desearía haber tenido. Pero extrañar esa fantasía no significaba que estuviera dispuesta a regresar al infierno. A través de un riguroso acuerdo civil impulsado por Beatriz, los fondos robados del fideicomiso fueron restituidos casi en su totalidad. Mi padre tuvo que liquidar y vender por piezas su equipo de eventos para evitar una sentencia en una prisión federal. Las tarjetas fraudulentas fueron eliminadas definitivamente de mi historial. La empresa de consultoría de mi madre quebró en un mes, obligada a renunciar a sus cargos en los consejos ciudadanos y vetada permanentemente de todos los clubes privados de Monterrey. Mateo malvendió los amplificadores que había comprado con mi dinero y se mudó a otra ciudad sin ningún contacto en la industria musical, culpando al mundo de su propio fracaso. Ninguno de ellos fue enviado a la cárcel, pero perdieron la riqueza prestada, el poder social y la admiración elitista, que valoraban muchísimo más que mi vida. Hoy, mi abuelo Arturo está sentado en la primera fila del auditorio principal de mi universidad, esperando escucharme exponer un proyecto. Con una porción de los fondos que recuperamos, logré fundar una pequeña iniciativa estudiantil, llamada el Fondo 48. Es un recurso de emergencia dedicado exclusivamente a estudiantes que enfrentan situaciones de robo de identidad y abuso financiero extremo dentro de sus propios hogares. El número 48 ya no le pertenece a los intentos ignorados por mi familia. Ahora representa 48 oportunidades para buscar ayuda sin sentir vergüenza. Mientras acomodaba mis apuntes en el escritorio antes de empezar mi presentación, la pantalla de mi teléfono se iluminó silenciosamente. Era una llamada de un número no registrado. Sabía exactamente quién estaba al otro lado de la línea. Observé cómo la pantalla brillaba, sin sentir rabia, sin sentir tristeza, solo una certeza absoluta y rotunda. La dejé sonar hasta que se apagó. Tomé mis hojas, levanté la mirada hacia las decenas de rostros jóvenes frente a mí y comencé a hablar, libre de las sombras y dueña absoluta de mi propia voz.